Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Astrología en Criollo. Bueno, como ustedes ya saben, cómo han estado en esta semana, cómo estuvieron, porque me estoy olvidando de preguntarles, me estoy olvidando de ustedes un poquito cuando hago las intro. Entonces, a partir de este momento, nuevamente, decirles cómo están, cómo estuvieron. ¿Escucharon el último capítulo? Bueno, porque hoy les vengo con una propuesta totalmente diferente. Pero para que sepan que esta propuesta, totalmente diferente a las anteriores, no va a quedar en un solo capítulo. Esto va a ser una serie de capítulos, así que la vamos a ver muy, muy seguido, porque la verdad es que la propuesta con la que le venimos hoy es una propuesta que me ha parecido fantástica y ella es una persona que da para hablar en más de un capítulo, obviamente. Hoy me acompaña Mauge. Mauge es astróloga, Mauge es tarotista y también es canalizadora. Y les venimos con un tema que es una bomba, porque hay una frase de JP Morgan que dudamos sobre la veracidad de esta frase, pero que la frase existe y se ha convertido en cultura popular, existe, es: los millonarios no tienen astrólogos, pero los billonarios, la gente que está mucho más arriba, sí los tiene. Así que el tema de hoy se los va a presentar ella, porque la verdad que yo me quedo corta siempre con las palabras. Mauge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Astrología en Criollo. Hola, muy buenas. Un honor estar aquí compartiendo este espacio contigo. Cuando me hiciste la propuesta me hizo muchísima ilusión porque, bueno, para el público y los oyentes nos encanta hablar. Y cuando nos juntamos es que podemos estar mucho tiempo divagando. Y entonces, bueno, pues ha surgido esta idea que iba a ser primero un solo episodio y, como os ha dicho Agus, se va a transformar en unos cuantos porque, bueno, el tema da para mucho. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por permitirme estar aquí, por esta invitación, y espero que a quienes nos estén escuchando pues les guste esto, que yo creo que les va a encantar. Vamos a hablar de astrología empresarial. Y acá necesito 2 puntos de definición abajo. Mauge, por favor, porque sabemos que la astrología sirve para un montón de cosas. Es una herramienta súper vasta, es una herramienta muy amplia, pero nos enfocamos mucho, sobre todo en este último tiempo, en lo que tiene que ver con el autoconocimiento, en lo que tiene que ver con lo personal, en lo que tiene que ver con el desarrollo y lo evolutivo, incluso a nivel psicológico o nivel humanista. Pero la astrología no solamente sirve para lo que tiene que ver con uno y el humano en sí mismo y la evolución personal, sino que también sirve para un montón de cosas que tienen que ver con el proyecto o lo mundano. De hecho, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es que inicialmente la astrología era usada por reyes, por monarcas, por reinados, para poder definir si iban a la guerra, si no iban a la guerra, si si había un casamiento o si no había un casamiento, si se tenía un hijo o en qué momento tener al hijo. Entonces, iba más allá de la persona y tenía más que ver con las decisiones que tenían que tomarse más a nivel político o más a nivel sociedad. Y yo creo que la astrología empresarial de alguna manera terminó deviniendo en eso, ¿no? O sea, tiene que ver con la creación de un sistema para poder ayudar a lo que tiene que ver con los negocios. Pero quiero que vos lo pongas en palabras porque me encanta cómo lo explicás. Vale. Bueno, pues voy a hacer una analogía. Me acabas de dar pie con una idea y quiero hacer una analogía para que se entienda realmente el por qué, ¿no? Cuando nos vamos a casar con alguien, muchas veces mucha gente consulta a astrólogos para elegir una buena fecha de esa unión, de ese matrimonio, ¿no? Mucha gente cuando se va a casar con alguien hace a ver
esa asociación de esas dos personas, cómo va a funcionar. Ese mismo matrimonio va a decidir también dónde va a vivir, el lugar, ¿no? Y se puede consultar incluso la astrocartografía para ver cuál va a ser el mejor lugar para ese desarrollo familiar, ¿no? Pues con un negocio pasa exactamente lo mismo. Con la astrología empresarial voy a mirar si ese socio que estoy eligiendo, esa persona con la que yo quiero colaborar a través de una sinastría, si esa persona es buena para esa asociación, para ese proyecto, para ese negocio. Puedo ver en qué momento empezar ese negocio, el instinto de inauguración, o incluso si es un negocio que ya está en marcha, elegir en qué momento lo relanzamos, si queremos hacer alguna especie de rebranding y esas cosas. Y por otro lado, en un negocio que ya está en funcionamiento, lo que hacemos es levantar la carta natal, digamos, de ese negocio para, a partir de ahí, ver todas las cualidades como, tal cual como si fuera un ente separado. Y luego, una de las cosas que a mí más me gusta es una sinastría de ese negocio, de la persona que lo regenta de alguna forma, porque vemos ahí cómo si fuera mi negocio, yo misma afecto la energía de mi negocio y viceversa, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que podemos ver, pero básicamente lo que nos va a ayudar a hacer la astrología empresarial es a ver las cualidades que tiene mi negocio, cómo las puedo explotar e incluso cuáles van a ser los mejores momentos para cada cosa que yo quiera hacer. La verdad que, como decía Agus, sí, es una astrología que viene de algo muy, muy tradicional. Es cierto que aquí no hay tanto punto evolutivo como, por ejemplo, cuando hacemos análisis de carta natal y demás, pero como os digo, como a mí me gusta mucho trabajarlo en contraposición de la carta natal de la persona que lo lleva adelante, pues al final también ahí trabajamos una parte evolutiva, pero principalmente es algo muy tradicional, muy como que viene de algo muy antiguo y eso mola porque podemos ver cómo realmente las cosas que vamos viendo tienen como una base, un fundamento y no es algo que nos inventamos así a lo loco, ¿no? Así que bueno, espero que haya quedado claro que yo me enrollo un poco a veces con las cosas, pero básicamente es eso, es como voy a iniciar algo y quiero ver cómo va a estar el entorno y la energía para que eso realmente llegue al objetivo que me estoy planteando. Me parece fantástica la explicación. Si hay alguna cuestión de ponerlo un poquito más en criollo, ¿no? Para ponerlo un poquito más en palabras simples, Claro, obviamente que tiene que ver con em, la, la utilización de la astrología o la utilización de lo que tiene que ver con una carta natal, que en realidad acá hay como siempre me gusta mucho usar el ejemplo de Noé Brites, Astral Noé, que ella dice que la carta natal tiene que ver con el nacimiento de algo y tiene más que ver con la persona, con un natalicio, con, con algo que está creando o generando vida. Y la carta astral tiene más que ver con un momento de un evento o del inicio de algo que está más relacionado a algo eventual o algo simbólico. Entonces, la astrología empresarial nos viene a traer esta información de decir, bueno, ¿cómo puedo yo utilizar los astros, las posiciones planetarias y en sí, en su totalidad, la astrología para tomar decisiones que me beneficien y que me ayuden a lo que tiene que ver con la gestión de mi negocio, de mi comercio, de mi emprendimiento? Que sin ir más lejos, la analogía es como volver al momento del rey en donde decía, bueno, ahora vamos a ir a la guerra porque este es un momento muy beneficioso para mí, o este es el momento donde casarnos y hacer una alianza con este otro país porque es un momento beneficioso o es algo que a mí me va a beneficiar a corto o a largo plazo. Y también se me ocurre en esta frase que yo dije al principio de JP Morgan, esto de alguna manera, poder tener esta herramienta predictiva y esta herramienta reflectiva, porque también no nos olvidemos que la astrología no es que los planetas nos hacen cosas o estamos recibiendo una influencia energética planetaria, sino que en realidad lo que estamos haciendo es interpretar a través del reflejo del cielo qué es lo que está pasando, es un espejo, poder utilizar esa información a nuestro favor de decir, bueno, este es un buen momento y es propicio para mí y para mi negocio, porque eso sí va a ser individual.
mi negocio o mi empresa no va a tener la misma carta que el tuyo o el de otra persona. Exactamente. Sí, al igual que las personas, los negocios van a ser únicos. Y aunque misteriosamente haya dos negocios saliendo al mundo en el mismo momento, los vamos a analizar diferentes. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Porque podemos crear un negocio eligiendo un momento en el que salga al mundo desde la conciencia, eligiendo qué va a ser lo mejor para mí, qué es lo que estoy buscando, a quién me quiero dirigir, a quiénes les voy a hablar con mi negocio, a quiénes les voy a vender, de qué es mi servicio, de qué es mi producto. Entonces, si yo lo elijo desde la conciencia, en vez de jugar en difícil, voy a jugar en fácil, ¿vale? Esto es como el videojuego. Uno puede elegir el modo difícil, el intermedio o el fácil, ¿vale? Pues pongámonos las cosas más fáciles. Si tenemos las herramientas, ¿por qué no las vamos a usar? ¿Vale? Entonces, elegimos desde la conciencia ese momento y a partir de ahí ya sabemos cuáles van a ser nuestros jugadores del equipo, ¿no? Porque al final los astros en una carta astral son jugadores, cada uno tiene una posición, ¿no? Entonces tenemos que elegirlos a conciencia porque queremos montar un equipo ganador, no queremos un equipo que no vaya ni para atrás. Entonces está genial esto de elegir desde la conciencia en qué momento quiero que ese negocio salga al mundo. Y ahí es donde trae la pregunta de cuándo, o sea, cómo entiendo esa carta, cómo puedo saber el momento. Y eso depende mucho del tipo de negocio. Por ejemplo, en un negocio digital es lo primero que hemos sacado. Es decir, si lo primero que hemos abierto es una cuenta de Instagram, el primer post que hayamos hecho, esa es la fecha, la hora, el día, todo del lanzamiento, del nacimiento. Sin embargo, si yo lancé una página web, pues es en el momento que lancé la página web. Si al contrario es un negocio físico, pues es cuando levanté la persiana, como digo yo, o sea, en el momento que levanté la persiana y ya la gente puede entrar, ahí es la inauguración. Si luego es una empresa en la cual hay de socios, el momento en el que se da de alta la SL, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, eso va a depender bastante del tipo de negocio que tengamos y ahí vamos a rascar para ver cuál es el inicio y con eso ya podemos levantar esa carta astral que nos va a dar muchísima información. Me pareció fantástico esto que haces, la diferenciación entre cada uno de los negocios, porque no todos los negocios o no todos los emprendimientos son iguales, ¿no? Por ejemplo, quizás en nuestro caso, esto del negocio digital o lo que tiene que ver con no tener un comercio en la calle o no tener algo que salga al público y la diferencia con algo que sí tiene que salir al público. Pero, a ver, si yo tuviese un comercio al público, a la calle, ¿qué cosas yo también puedo fijarme o qué herramientas puedo llegar a tener astrológicamente como para definir en qué momento fue el nacimiento de ese negocio? Es muy importante entender que el negocio en sí empieza a existir en el momento que puede ser negocio. Es decir, en un local físico es el día, la hora en el que yo abro la puerta, en el que una persona puede entrar. Por eso la analogía al digital, a lo de que es cuando tengo el primer post de Instagram, ¿no? Porque es como el momento en el que alguien de forma metafórica puede entrar a ver qué es lo que yo hago, qué es lo que yo vendo, ¿no? Entonces, cuando es algo físico, es justo ese momento en el que se abre la puerta. Por eso es importante tomarlo conciencia, porque muchas veces, como tenemos lo de el negocio abre de 9 a 5, suponte, ¿no? Como que automáticamente abrimos a esa hora el primer día. Y es como, no, 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 porque va a depender del tipo de negocio que yo quiero. Y aquí es muy importante que mientras más cerca del medio cielo esté el sol en un negocio que yo necesito que sea público, que sea muy visto, mientras más el sol esté cerca del medio cielo, pues mucho mejor. Es decir, cuando el sol esté lo más alto posible. Entonces, a lo mejor a mí no me interesa que el sol de mi negocio sea a las 9 de la mañana. Me interesa que sea más cerca del mediodía. Y en vez de pensar en pierdo media mañana de trabajo, puedo pensar en todo lo que voy a ganar en visibilidad. Me hiciste acordar a una de las cosas que siempre se dicen dentro de lo que es el estudio de la astrología y esto que decís del sol cerca del medio cielo, a
que se hacía que las reinas parieran cerca del mediodía para que los herederos, para que los príncipes que nacían fueran reconocidos públicamente y tuvieran una imagen pública muy fuerte, como pasa, por ejemplo, con el actual rey de Inglaterra, Carlos, que tiene el sol muy cerca del medio cielo. Y ahí uno de repente empieza como a decir, ¿habrá habido algún astrólogo ahí metiendo la opinión de diciendo a qué hora tenía que parir la reina Isabel para poder tener un rey que tuviera, o un príncipe que tuviera un sol cerca del medio cielo, que luego fue muy notorio, porque obviamente es una personalidad pública y fue una personalidad pública desde todo punto de vista, desde lo polémico y desde lo no polémico. Pero esto que decís es real porque el mediocielo, dentro de una carta astrológica, dentro de una carta natal o dentro de una carta astral, representa ese punto, ese ángulo que es donde vamos a tener mayor visibilidad, mayor exposición, nuestra reputación, nuestra forma de conectarnos o nuestra forma de vincularnos con el afuera, con lo que queremos mostrar y con lo que queremos ver. Entonces me parece sumamente importante esto que decís de decir, bueno, quizás el momento en donde yo tomo esa decisión, tener en cuenta dónde va a estar la ubicación del sol al momento de tomar la decisión de abrir y decir, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vengo a mostrarles esto que tiene que ver con mi negocio o tiene que ver con lo que yo emprendo. Mauje, ¿cuáles son los beneficios a grandes rasgos de poder tener una consulta de astrología empresarial? Más allá de, por ejemplo, este detallecito que vamos contando sobre el sol, ¿qué otros beneficios o qué otras cosas podemos nosotros apreciar o recibir ayuda de lo que tiene que ver con la astrología? ¿Qué otras cuestiones nos puede aportar el tener una consulta de astrología empresarial? Pues lo primero que se me viene a la mente, que es como lo fundamental, son los clientes, ¿no? Porque al final, sin clientes no hay negocio. O sea, es así. Y en la carta astral de un negocio, pues tenemos el primer punto que siempre vamos a buscar, va a ser la luna, porque es aquello que nosotros nutrimos con nuestro negocio, es decir, nuestros clientes, ¿no? Entonces, muchas veces, si uno, por ejemplo, está teniendo problemas de no tener suficientes clientes, no tener audiencia y demás, pues en una consulta de astrología empresarial, pues podríamos ver qué es lo que está pasando con esa luna, porque a lo mejor no está bien aspectada, no está bien posicionada y tenemos que jugar con el resto de ingredientes de la carta astral para poder activar esa luna, ¿vale? Incluso puedes... Me surge preguntarte, perdón que te interrumpa, pero me surge preguntarte esto de más allá de la luna. Podemos ver, así como decís, la luna y los clientes. Podemos ver, por ejemplo, dentro de una carta de astrología empresarial, cómo va a ser esa relación con el cliente. O sea, no solamente al cliente específicamente, a qué cliente quiero apuntar, sino cómo va a ser ese vínculo. Exactamente, sí, eso lo va a dar también el tinte de la luna y luego Mercurio, ¿vale? Mercurio no va a ser solamente cómo comerciamos, sino también cómo nos comunicamos. Y es muy importante que estén en buenas relaciones ese Mercurio de la luna, porque si están un poco que chocan o que están mal aspectados o que directamente no tienen nada en común, se nos va a complicar. Entonces son los momentos en los cuales, viendo esa carta astral, podemos plantearnos el decir, mira, a lo mejor esta carta no es lo mejor para tu negocio, para tu objetivo. ¿Qué tal si hacemos un relanzamiento? ¿No? Eso también es muy importante. Si yo veo la carta astral y mi objetivo es vender zapatillas y mi carta astral es una carta nocturna orientada a cualquier otra cosa que no tenga que ver con el comercio de productos, pues a lo mejor me interesa hacer una especie de relanzamiento, un cambio de cara para poder tener una nueva carta que esté más alineada con mi objetivo, ¿vale? Porque
Una cosa es lo que nosotras queramos como dueñas de negocio y otra cosa es lo que luego la carta nos va a proponer. Por eso es tan importante, siempre que se pueda, escogerla. Cuando ya está el negocio en funcionamiento y queremos ver cómo mejorar ese vínculo con el cliente, pues obviamente miramos esa carta, vemos la luna, también podemos mirar la casa 7, que son socios, acuerdos, contratos, al igual que, prácticamente igual que en una carta natal de una persona, ahí vamos a ver también cómo nos asociamos, cómo llegamos a acuerdos y demás, que también forma de parte de ese trato con ese cliente, ¿no? Y vamos a ver las características que tiene ese cliente para la carta astral de nuestro negocio, que a lo mejor no coincide con el cliente que nosotros queremos atraer. Entonces ahí chocan, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, estoy queriendo venderle a un tipo de cliente que le gusta, suponte, hablando de nosotras, ¿no? Queremos un cliente que sea abierto a la astrología, que le interese el crecimiento personal, que esté abierto a escuchar, que tenga ganas de tomar acción a partir de ese aprendizaje. Pero de pronto, en nuestro negocio tenemos una luna en Capricornio, cuarto menguante. O sea, ese cliente, ese cliente no es el mismo que quiero yo, ¿no? Chocan. Entonces ahí es lo que tenemos que ver, que plantearnos, a lo mejor mi negocio necesita un lavado de cara para poder alinear ese cliente que yo quiero con la carta astral. Me surge preguntarte, las interpretaciones de lo que tiene que ver con lo personal, que lo que tiene que ver con lo evolutivo, de lo que tiene que ver con lo individual, ¿no? Porque a veces está esta situación de lo que yo percibo, lo que yo veo, lo que yo siento, que tiene que ver con la interpretación que nosotras hacemos de una carta natal. Sí. Si las interpretaciones al momento de la lectura y la interpretación de una carta de un negocio son las mismas. O sea, más allá de que la luna va a seguir siendo la luna y tiene que ver con esto que decís de la nutrición, o Mercurio va a seguir siendo Mercurio, que tiene que ver con la comunicación. Si uno se toma tan literal las interpretaciones al momento de hacer una carta de un negocio o de hacer una interpretación de astrología empresarial, o se le suman o se le modifican las maneras de interpretarse a cada uno de los planetas o las casas o las posiciones. Vale, a ver, por un lado tenemos que la base, o sea, la estructura de la astrología empresarial es un tipo de astrología muy predictiva, ¿vale? Es como muy rígida en ese sentido. Yo, como siempre me ha gustado mucho la vertiente evolutiva, sí que es cierto que en mis consultas, una de las dos cosas, no me quedo ni con un lado de la balanza ni con el otro, porque creo que lo más nutritivo para la persona es mezclar las dos, ¿no? Pero siempre que vamos a ver exactamente el negocio como tal, partimos de esa base más pura, más dura de esto más esto es igual a esto, punto, ¿vale? Y luego a partir de ahí, junto con la idea que la persona tenga el negocio, porque yo puedo ver la carta astral que me diga una cosa y luego la persona me cuenta el negocio y nada que ver, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a como mezclar la otra rama de la astrología para ver qué es lo que está pasando y qué solución le encontramos. A lo mejor simplemente es un cambio en la comunicación del negocio. A veces no, a veces necesito un cambio total, un cambio de hacer un relanzamiento para tener otra carta. Pero a veces simplemente con ajustar el tipo de publicidad, el tipo de comunicación, los precios, cómo transmito el valor, cómo lo muestro al público, a veces ya simplemente ajustando algunas cosas, ya con eso es suficiente. Bien, bueno, buenísimo. Es impresionante ver cómo la astrología también tiene este otro costado que no es tanto ese lugar o esa dirección que tiene que ver con la introspección personal o el desarrollo personal. Porque, insisto, lo dije al principio, estamos acostumbrados en este periodo a que de repente la astrología se transformó en tener tu mapa personal, tener tu desarrollo personal, autoconocete a través de tu sol, tu luna, tu ascendente, tus planetas, de volver a
llevar a un lugar muy popular y a un lugar muy comercial, la parte astrológica, pero sus usos tienen un abanico de posibilidades enorme. Entonces pienso en esto de cuáles son los beneficios también de parte de una empresa o de parte de un negocio, eh, no solamente desde esto que decimos, ¿no? La publicación o cómo me va a ver el cliente y demás, sino, por ejemplo, si yo tengo una empresa en donde tengo empleados o de si yo tengo un lugar en donde estoy a la calle o no estoy a la calle o a quién quiero apuntar, ¿no? Y a quién quiero venderle, a quién quiero llegar, cambia muchísimo. Entonces, nos vamos un poco de la interpretación de la luna solamente como mi refugio emocional o como mi parte interior o como ese lugar íntimo de mecanismo automático, sino que también me voy a esto de qué está esperando el otro de mí y cómo lo cuido y cómo lo atiendo. Sí, O de qué manera puedo mostrarme yo más o de qué manera puedo entender así, o qué tipo de negocio quiero tener en base a cómo es esa carta de ese negocio. sí, es que hay como muchísimas posibilidades, porque además no es lo mismo analizar un negocio unipersonal a analizar una empresa o analizar un negocio de dos personas. Como dije al principio, si yo, por ejemplo, quiero hacer una colaboración, quiero buscar un socio porque me interesa crecer y quiero buscar, por ejemplo, un socio inversor, el hacer una sinastría para ver cómo va a funcionar mi carta en relación a la carta de la otra persona, centrándonos puramente en la parte empresarial, nos puede dar muchas respuestas. Porque a lo mejor nos encontramos con una persona que es muy controladora y que nos puede llegar a hacer sentir que no tenemos libertad para movernos dentro de nuestro negocio. O suponte, quiero contratar a alguien para delegar algo. También puedo mirar la carta de esa persona desde esta perspectiva, ¿no? Obviamente, entendiendo que la carta no es todo y que por más que la carta de una persona sea muy bonita, esa carta viene con las vivencias de las personas y que no siempre habrá desarrollado todo su potencial, ¿no? Pero la carta, más una entrevista, más el conocer a la persona, nos va a dar mucha más información que solo una entrevista, que solo el conocernos, porque habrá cosas que la persona no nos estará contando y que la podremos ver ahí, ¿vale? Entonces, sirve mucho para eso. Luego, por ejemplo, si tenemos que montar equipos de trabajo, para elegir la persona que los lidere, porque vamos a necesitar a alguien que tenga un buen liderazgo, pero que tenga, por ejemplo, mucha energía Virgo de orden, de metodología, de organizar los pasos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, si yo necesito un project manager, que es alguien que se dedica justamente a liderar un proyecto de principio a fin y asegurarse de que todas las tareas se cumplan para llegar al final, pues voy a necesitar a alguien con una energía Virgo fuerte y bien desarrollada, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que podemos ver y no solamente, como decía, no solamente a nivel de algo unipersonal, podemos pensar en grande. Luego, sobre la carta astral de un negocio, podemos aplicar tránsitos, podemos aplicar revoluciones solares y eso, sumado a una planificación de números, de objetivos bien terrenal, es magia, porque yo puedo aprovechar esa información que yo tengo de los tránsitos de un año, de la revolución solar de un año, y sumarle la planificación que yo quiero, a qué objetivos monetarios quiero llegar, a qué objetivos de clientes quiero llevar. Puedo sumar esas dos cosas y puedo ver en qué momento son los mejores para desarrollar cada una de las tareas que tengo que ejecutar para llegar a ese objetivo. En este momento soy el emoji que acaba de explotarle la cabeza y decir, el mundo de posibilidades es eterno, porque nuevamente yo puedo ver la carta del negocio, pero esa carta del negocio, al igual que decimos de una carta natal, eso es estático, eso es la raíz, eso es tu base, esos son los cimientos de tu casa. Pero los tránsitos, que son los movimientos de los planetas, a lo largo del tiempo, o las revoluciones solares, que sería como el feliz cumpleaños de mi negocio, o el propio o el personal, o
de alguna manera esto que va progresando a lo largo del tiempo también me da la pauta de cómo se va a vivir a lo largo del tiempo y de qué manera yo puedo utilizar esos factores a mi favor. Imagino que desde lo más simple como nosotros trabajamos con las lunas para hacer intenciones o para hacer limpiezas o para hacer cierres o para hacer movimientos energéticos, y es algo muy simple porque la luna la vemos todos los meses en sus cambios de fases y vamos trabajando con esos cambios de fases. También imagino estos movimientos más lentos que pueden ser proyectivos a largo plazo, como un movimiento de Saturno o un movimiento de Júpiter, y poder aprovechar esas cualidades que tienen los tránsitos, que tiene que ver con elegir los mejores momentos para diferentes cosas basados en la carta del negocio, que tiene que ver. Sí, 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 Por eso, vuelvo a repetir, soy el emoji con la cabeza que le está explotando en este momento y todas las variables de posibilidades que se me pueden presentar sobre cómo tomar una decisión de estas características. Sí, la verdad que es maravilloso. A mí me gusta utilizo mucho un término, astroplanificación. Yo creo que me lo inventé yo, pero estoy segura de que no, ¿no? Al final todo el mundo usa las mismas palabras, pero bueno. La astroplanificación, como le digo yo, me surgió justamente de unir esas dos cosas, de unir la planificación de lo que yo quería para mí con mi negocio, con cuáles son las perspectivas que tiene, ¿no? Y entonces puedo utilizar mucho esa base, o sea, puedo jugar con los ciclos lunares, los ciclos de Saturno, y además justamente Saturno, en lo que tiene que ver con un negocio, nos interesa mucho, porque nos habla de esa estructura, de esa base, de ese crecimiento lento, porque lo de las empresas unicornios está muy bonito en el papel, pero queremos un negocio sólido, ¿no? Entonces, vamos a buscar algo que crezca bien, que crezca con una base sólida, ¿no? Y me parece como muy, muy importante entender que aquí justamente Saturno es nuestro mejor amigo. Es que vayamos al caso de que se me vienen a la mente dos cosas. Primero que nada, está todo muy lindo con querer tener un negocio y querer de alguna manera ser una persona que tiene ese emprendimiento, pero también entendamos que los negocios, la finalidad de cualquier negocio o la finalidad de cualquier emprendimiento es poder obtener dinero y obtener recursos para poder sobrevivir después, ¿no? Pagar las cuentas, pagar el alquiler, pagarle a los empleados o tener nosotros nuestro recurso para poder ir al mercado a comprar ropa o a comprar comida o pagar la luz, pagar el internet. Entonces, estamos en un mundo comercial y estamos en un mundo capitalista, y esto es desde el inicio de los tiempos. O sea, no nos vayamos ahora que hay el capitalismo porque hizo una cultura de consumo. En los momentos, así como hacemos la referencia de los reyes, en ese momento se comercializaba con sal o se comercializaba a través del trueque. Yo tengo este grano o tengo esta verdura o tengo esta fruta y le intercambio por que vos tenés carne o vos tenés lana o vos tenés tela. Entonces, el comercio existe o el negocio existe desde que el mundo es mundo. Entonces, una de las finalidades de todo esto tiene que ver con el comercial y tiene que ver con el intercambio de recursos con los demás, y queremos que nuestro negocio pueda pagar nuestras cuentas a fin de mes. Entonces, eso me parece primero en principal de poder utilizar la astrología a nuestro favor para poder tener un buen negocio y que nos dé a nosotros la base, el sostén, la estructura, y a largo plazo también nos dé los recursos que necesitamos para sobrevivir y para hacer lo que queremos. Sí, Por otro lado, esto también de pensar en que la planificación y la estructura a largo plazo en una carta, y hay un capítulo del podcast que habla de sectas, la secta nocturna o la secta diurna. El hecho de tener una secta diurna para un comercio, es decir, que el comercio haya nacido de día, con el sol lo más arriba posible para que sea visto, para que sea reconocido, para que tenga una reputación, para que sea tenga una exposición social alta,
el hecho de que sea de día el negocio también me da esta cualidad de que Saturno va a ser un planeta mega importante, porque también no solamente va a tener que ver con nuestra estructura, sino que también va a tener que ver con cuál es el sostén y cuál es el trabajo y cuál es la responsabilidad que yo tengo en base a esto que estoy construyendo, que es mi negocio o mi emprendimiento. Sí, 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 sí. Sí, además, bueno, retomando como lo que habías dicho antes del tema del capitalismo y demás, es que ahora parece que todos nos rasgamos las vestiduras cuando alguien dice que quiere hacer dinero. Pero vamos a ver, si yo tengo un negocio es porque quiero hacer dinero. Si yo no tengo un negocio y solamente quiero ayudar porque sí, me monto una ONG, ¿vale? Eso lo primero. Y no hay nada malo en ello. O sea, tenemos esta cosa de querer ponerle ese peso negativo al dinero cuando el dinero no tiene la culpa de nada. Somos los que lo gestionamos, los culpables. O sea, es así. Entonces, pues claro, yo tengo un negocio, quiero que le vaya bien, porque además, haciéndonos esta analogía de a lo personal. Si yo como persona estoy bien, pues todas las personas que me rodean les voy a poder ayudar, les voy a poder dar lo que necesitan si yo primero me lo he dado a mí misma. Pues en el negocio funciona exactamente igual. Si yo quiero un negocio que tenga un trasfondo de servicio, que es lo que pasa mucho en negocios que trabajamos con terapias alternativas, terapias holísticas, astrología, además, buscamos ayudar a la otra persona. Y entonces es cierto que tiene un trasfondo de servicio. Pero la realidad es que si mi negocio no tiene fondos, no le puedo dar nada a nadie. Entonces, hay que dejar de demonizar este tema de negocio con plata, negocio malo, porque no es así. No es así. Y tenemos que también pensar que si la persona que está llevando un negocio adelante le está yendo bien, es una inspiración, no es alguien malo. Nos tendría que inspirar, tendremos que decir, joder, ¿qué es lo que está haciendo bien esta persona? ¿Qué es lo que puedo aprender de esa persona para trasladarlo a mi negocio y que a mí también me vaya bien? ¿No? Que sí, que vende humos y todo lo que tú quieras, pero dejemos de siempre estar pensando lo malo. Es que si vivimos pensando siempre lo malo, pues todo va a ir mal, las cosas como son. Eso por un lado. ¿Y qué fue lo último que dijiste? Que sé que también tenía una idea con respecto a eso y se me ha ido. Dije que esto de que los negocios queremos que sean sectas diurnas o que nazcan de día, a ver, si van a escuchar el episodio de sectas con Atman, tiene que ver con que las sectas tienen un equipo de planetas, ¿no? Y los equipos de planetas de las sectas diurnas, que son el Sol, Saturno y Júpiter, nos hablan de lo social, nos hablan de la exposición hacia afuera. Entonces, si queremos un negocio que tenga mucho reconocimiento, que tenga mucho brillo, que tenga mucha imagen pública, vamos a querer que el Sol esté muy arriba, que esté muy visible, que se vea bien, porque el Sol representa esto de la visibilidad y el brillo. Y Saturno va a ser importante porque nos va a jugar a favor en no solamente esto de la estructura y la base, sino también el proyecto a largo plazo, el sostén, Claro. el trabajo, la responsabilidad y el tipo de maduración que yo voy a tener con mi propio comercio o el tipo de estabilidad que voy a tener con ese mismo comercio. Sí, sí, y aquí lo que iba a comentar, ahora me he acordado, es que, bueno, ojo también, si mi negocio es algo que no tiene que ser público, pues ahí voy a buscar todo lo contrario. Es decir, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza. Aquí en España hay una ley de protección de datos personales y demás. Y hay empresas que se dedican a la gestión de archivos de ficheros de datos personales. Aquí estamos hablando pura y exclusivamente de privacidad. Entonces aquí yo lo que voy a buscar es que el sol esté al contrario, que esté en el bajo cielo. Porque yo no necesito que mi energía no es de ser público, sino de ser alguien que da un servicio justamente de privacidad, ¿no? Entonces, también está interesante que nos planteemos eso. Mi negocio quiere ser muy público, vale. Y dentro de lo público, me interesa que sea público, 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 en plan supervisible, o quiero algo más orientado a lo social, o quiero algo más orientado al extranjero. Por ejemplo, una agencia de viajes, pues estaría guay que el sol estuviera en su casa 9, ¿no? Entonces,
fíjate cómo cada, cada negocio, al final es como si estuviéramos montando, cuando nos creamos el personaje en los Sims, que le ponemos el pelo, la ropa, los ojos, la cara. Pues esto es igual, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué cosas quiero meter dentro del brebaje para hacer la poción del negocio que yo quiero? La imagen mental fue, si yo quiero ser un investigador privado y voy a abrir mi negocio para ser investigador privado y voy a tratar de que ese sol no esté muy expuesto, porque si no, me siento mucho como el inspector Gadget, que en definitiva termina llamando más la atención Claro. a que esté oculto siendo un investigador privado. Total, total. Monje, para cerrar, eh, quiero hacer como esta diferenciación de que el negocio es una entidad en sí misma, ¿no? Tiene su propia carta natal y tiene su propio cielo y su propio reflejo, y dista mucho de lo que tiene que ver con la personalidad del fundador o de la persona que está a cargo o de la persona que lo representa. Esto de separar que yo no voy, o sea, si bien yo puedo ser la cara visible de mi negocio, en este caso mi podcast, por ejemplo, yo soy la cara de mi podcast, yo soy la voz de mi podcast, yo soy la persona que gestiona y que lo hace, pero el podcast en sí mismo tiene su propia carta y tiene su propia personalidad y tiene su propia manera, o sea que en definitiva hay una separación entre la imagen del ser fundador o la imagen de la persona que está a cargo y la imagen del comercio. Sí, esto es muy importante, no solamente hablando de esto de astrología empresarial, sino para la vida misma. Si yo me creo que soy mi propio negocio, mal vamos. O sea, porque lo primero que tengo que hacer es tomar distancia de eso. Yo soy una persona que elegí tener un negocio. El negocio es un ente aparte, ¿vale? ¿Por qué lo digo esto? Pues porque si no, cada vez que a nuestro negocio le va mal, nos lo tomamos como que a nosotros nos va mal y nos tomamos todo muy personal. Entonces, creo que por salud mental es fundamental este tema de separarnos de nuestros negocios y de nuestras creaciones. Nuestras creaciones tienen su vida y nosotras tenemos la nuestra. Por lo tanto, cada uno de estos entes tiene su carta astral y su propia energía, ¿no? Y ahora que has dicho esto de lo del podcast, también es interesante que así como nuestro negocio tiene su carta astral, cada proyecto derivado que nosotros queramos sacar puede tener su propia carta, ¿no? Como sus hijitos, por así decirlo. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar mi canal de YouTube, ¿no? A esa carta también la puedo levantar y trabajarla de la misma forma que trabajo la carta del negocio, ¿no? O sea, pensar como cada proyecto, al final, volviendo a astrología básica, la casa 5 son los hijos, la creatividad, como nuestras obras, ¿no? Entonces, nuestros negocios, nuestros canales de difusión, nuestros proyectos, cada cosa que creamos viene de esa casa 5. Es decir, es algo separado de nosotras. Entonces, podemos levantar carta de absolutamente todo lo que creemos y, fundamental, es algo separado de nosotras. Por eso, lo que comentaba al principio de me gusta mucho trabajar la sinastría de la carta del negocio con la carta de la persona, para ver cómo juegan, ¿no? Para ver, porque a veces, muchas veces, el palo en la rueda somos nosotras. Y bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Para aportar el toque de astrología en criollo, sinastría es cuando comparamos las cartas, cuando tenemos la carta de una persona, en este caso de un negocio, y las superponemos a ver cómo charlan, cómo se relacionan entre ellas. Eso es una sinastría que hoy por hoy, en lo que tiene que ver con lo comercial de la astrología, está muy relacionado a la compatibilidad astrológica o el cómo se relacionan dos personas, pero podemos comparar un montón de cartas, no solamente la carta de una persona con la otra por un fin romántico, sino que también puede ser un fin societario o puede ser esto, ¿no? Mi negocio y yo, para ver cómo nos interrelacionamos. Y bueno, de ahí un mundo de posibilidades, nuevamente el emoji de la cabeza explotando, porque realmente me parece increíble
todas las cosas que podemos llegar a lograr a través de la astrología y qué herramienta tan vasta y tan útil para un montón de aristas y un montón de cosas eh, para poder tenerla a nuestro favor, ¿no? Y creo que acá voy a hacer un comentario que me parece que es clave. Em, lo que estamos haciendo como astrólogos requiere todo un proceso de interpretación y un proceso de charla y un proceso de experiencia y un proceso de aprendizaje. Eh, Creo que en todo este devenir del mundo de la tecnología y del avance de la inteligencia artificial y demás, esta herramienta no deja de tener la necesidad de tener una persona que haga la interpretación y que haga el mundo. Entonces, no carguemos la carta del negocio en ChatGPT y preguntémosle a ChatGPT, que ahora es ChatGPT. No, a ver, Mauge me va a secundar en esta. Hace un par de años era no metas tu carta en losarcanos.com porque no sabías cuál era la procedencia de ese. Ahora es ChatGPT. Siempre va a haber algo tecnológico detrás, pero lo humano el poder de análisis y el poder de interpretación y la manera de poder acompañar a otra persona a darle estos conocimientos y poder interactuar no tiene que perder validez o no tiene que perder vigencia porque es posible que cueste mucho que sea reemplazada. Bueno, a lo largo del tiempo nunca fue reemplazada, ¿no? O sea, sigue utilizándose desde, desde Sí, su concepción. Mauge, este es el sí. punto de partida a un montón de encuentros más, porque vamos a seguir profundizando en esto, ¿no? Cómo elegir un mejor momento o las diferentes partes de una carta, de un negocio. Entonces, para ir analizando más en profundidad qué cositas podemos ir encontrando dentro de la astrología empresarial. Así que será un ciclo de varios encuentros para poder ir desmenuzando esto que me parece sumamente interesante y que me parece sumamente útil, que nos puede ayudar un montón, no solamente desde el punto de vista de la astrología común y muy popular ahora, el autoconocimiento, sino para poder desarrollarnos también en los negocios. ¿Dónde te encuentran si quieren empezar este recorrido de la astrología empresarial para su negocio y para su desarrollo de emprendimiento o de reconversión de reemprendimiento o todo esto que nos vinimos hablando en este momento? ¿Dónde te pueden encontrar a vos para poder tener una consulta con vos? Bueno, les voy a dar mi Instagram. Es cierto que lo van a ver un poco abandonado y es que estoy retomando después de una pausa muy larga porque todo el mundo a veces necesita pausas y yo me he tomado una pausa bastante larga, debo decir. Así que está un poco abandonado, pero estoy ahí. O sea, si a mí alguien me escribe, yo respondo, ¿vale? Entonces, mi usuario de Instagram es Woman Action, pero aquí lo importante es Woman Acción, ¿vale? Yo lo pronuncio en inglés porque me encanta cómo suena, pero es acción en español, ¿vale? Es un juego de palabras, tiene su explicación. Ya os lo contaré otro día, que tenemos varios días para hablar y contaros las cosas. Y bueno, me pueden encontrar ahí, o si no, mi otra cuenta es Maugegross, esa es mi cuenta personal. Ahí me pueden encontrar. Si no, también me pueden enviar un mail, pero bueno, por Instagram me vale súper bien. Así que me pueden encontrar por ahí, pueden contactarme, pueden preguntarme lo que quieran. Ahora mismo estoy tomando muy poquitas personas, porque como os decía, vengo de una pausa de tema de salud, entonces voy como empezando un poquito. Pero bueno, encantada de recibir a quien esto le resuene y le interese y quiera saber un poco más y le interese como empezar a ver cómo le puede ayudar de verdad en su negocio. Así que totalmente abierta a que me escribáis, me contactéis, que me cuenten qué es lo que necesitan. Y disclaimer, perdón por el argentino mezclado con el español, es que llevo muchos años, llevo muchos años en España, entonces a veces sueno bastante rara, no me lo invento, sale así. Así que perdón si a veces hago ahí como mezclas raras de vocablos. Que no se note que tiene la luna en Sagitario, por favor. Para nada. Eh,
¿Ves? Eso me olvidé de decirte, que te presentaras también con tu sol, tu luna y ascendente. Se me está olvidando de los momentos de hablar con los astrólogos, de decir que se presenten también con su sol y su luna y su ascendente. Pero vamos a cerrar con eso. La luna en Sagitario de Mauge, con sus divagues dialécticos, su sol en Aries, divino, bien ella, bien protagonista de todo esto, bien al frente, bien guerrera, y su ascendente en Cáncer, humana como siempre, y amorosa, y amable, y de apapachar a todo el mundo que se le pone un poquito cerca. Mauge, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, por aceptar la propuesta y, como dijimos hace un ratito, el primero de muchos. Muchísimas gracias a vos de nuevo por esta invitación. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Espero de verdad que disfruten mucho de esto, que les sirva de provecho, así no tengan un negocio, sí que por lo menos les dé esta curiosidad de decir, hay mucho más de la astrología que solo el horóscopo del diario de los domingos y el saber si me voy a casar con fulano o mengano. Me encantó, me encantó. Y ya saben, pueden dejarnos sus consultas en comentarios, pueden contactarnos a cada una a través de nuestras redes sociales para hacernos las preguntas que quieran y obviamente los esperamos en el próximo episodio de Astrología en Criollo y obviamente los vamos a esperar también en el próximo episodio de Astrología en Criollo, edición Astrología Empresarial. Que tengan una muy linda jornada. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.